Dios les bendiga, hermanos, hoy en esta hermosa tarde, amén. Les damos las gracias, ¿verdad?, por estar aquí en este tiempo con Jesús, ¿verdad? Que el Señor nos permite, ¿verdad? Nos permite estar en este tiempo para poder compartir lo que es su palabra, amén. Sabemos que Dios, ¿verdad?, tiene una palabra para nosotros el día de hoy y estamos muy contentos, hermanos. Sabemos que hay una palabra, una semilla que va a estar siendo sembrada en nuestros corazones, amén. Y el día de hoy yo quiero compartir bajo el tema, amén, el carácter de un cristiano, amén, porque sabemos que todo cristiano necesita tener buen carácter, amén. Y sabemos que en este tiempo, ¿verdad?, el cristiano, ¿verdad?, quiere hacer la voluntad de Dios, pero para poder hacer la voluntad de Dios necesitamos que ser gente de carácter y de determinación, amén. Necesitamos ser gente de carácter y determinación. No sé tú, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios en esta tierra, lo que Dios me mandó a hacer en esta tierra, amén. Hacer la voluntad de Dios es cumplir esa tarea que el Señor nos mandó específicamente a cada uno de nosotros hacer en esta tierra, amén. Y podemos mirar nuestro gran ejemplo, que es el Señor Jesús, que fue mandado específicamente a morir en esa cruz del Calvario por nuestros pecados, amén. Pero para poder llegar a hacer eso, Jesús tuvo que pasar por, ¿verdad? Tuvo que tener carácter, ¿verdad? Mientras que estuvo en esta tierra, amén. Quiero platicar, ¿verdad? Y compartir un poquito, ¿verdad?, de lo que es el carácter, amén. El carácter, hermanos, es la manifestación de la realidad interior de una persona. Amén. Está muy definida por las cualidades morales, amén, y estables como la integridad, la honestidad, ¿verdad?, la firmeza, la piedad y el amor, que son establecidas por un proceso constante de desarrollo a través de la fe, amén, y la obra del Espíritu Santo. Pero me encanta esto, hermanos, porque explica que el carácter es lo que realmente somos, amén, y no por la apariencia exterior, hermanos. Amén. Y se demuestra en nuestras acciones y en nuestra relación con Dios y con los demás. Tener carácter definitivamente es vivir como Cristo, ¿verdad? Ser como Él, ¿verdad? Tener esas cualidades de Él, amén. Estar centrados, amén, en lo que realmente somos, amén, no en apariencia exteriores, amén, no aparentando ser algo que no somos, amén. Y me encanta esto porque dice que se demuestra en nuestras acciones, hermanos, y se muestra, amén, se muestra con Dios y con los demás. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos tener un buen carácter para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Hay muchos que están empezando los caminos de Cristo, ¿verdad? Hay muchos que ya tenemos años en el Evangelio, pero aún así queremos seguir haciendo la voluntad de Dios, amén. Yo me acuerdo a mis inicios, ¿verdad? Era una joven de 21 años y yo anhelaba tanto hacer la voluntad de Dios. Y yo le decía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y esa era una de mis oraciones con Dios. Y fíjate cómo Dios hasta el día de hoy, ¿verdad?, ha estado trabajando en mi vida, sigue trabajando, me está llevando a la perfección día con día, pero algo que sí he aprendido es que para yo poder hacer la voluntad de Dios necesito tener el carácter bien firme, ¿verdad? Necesito saber quién yo soy en Cristo, amén. Por eso aquí nos habla, ¿verdad?, de que el carácter es lo que realmente somos, hermanos. Es en lo que realmente estamos sentados, ¿verdad? Lo que realmente, ¿verdad?, es como en una silla que nadie te puede mover de ahí porque tú sabes que ese es tu lugar y nadie te puede mover de ahí, amén. Y para este tiempo que estamos viviendo en estas etapas, ¿verdad?, especialmente en esta generación, necesitamos gente
de carácter, hermanos, gente de carácter, gente que sepa qué es lo que quiere y que sepa quiénes son en Dios, especialmente la juventud, amén, porque la juventud en este tiempo, amén, ahorita se mueve tanta cosa allá afuera, ¿verdad? Son muchas cosas que van contra la palabra de Dios, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Ahorita en este tiempo, ¿verdad? Se mueve mucho lo que es el lesbianismo, el homosexualismo, el lesbianismo, ¿verdad? Todo ese tipo de transgéneros, ¿verdad? O cosas que se mueven ahí, ¿verdad? Inmoralidades sexuales que van contra la ley del Señor. Y necesitamos jóvenes que conozcan la palabra de Dios y que tengan buen carácter para poder enfrentar, ¿verdad? Ese tipo de cosas allá afuera. Amén. Y poder, ¿verdad? Contraatacar, ¿verdad? Y poder hablarle a los jóvenes de estas cosas que no vienen de parte de Dios. Amén. Se necesita jóvenes con carácter, se necesita matrimonios con carácter, amén. Y me encanta, amén, porque dice, amén, que el carácter es lo que realmente somos. O tenemos que saber quiénes somos en Dios, si somos o no somos, amén. Y no podemos estar aparentando solamente lo exterior, o porque cargo la Biblia, ¿verdad? Porque voy a la iglesia. No, aquí, ¿verdad? Se muestra, amén, con nuestras acciones y nuestra relación con Dios y con los demás. Amén. Para tú querer hacer la voluntad de Dios, necesitas necesitas ser un cristiano de carácter. Amén. ¿Y qué es ser un cristiano de carácter? Un cristiano de carácter, una de las cualidades, una persona de carácter es obediente, hermanos. Es sumiso, amén. Es sumiso, es fiel, no se jacta, no se orgullece, amén. Y podemos mirar que el carácter de Cristo te hace tener un buen fundamento, amén, en lo que es la disciplina, en lo que son las prioridades, amén. Y una de las prioridades es serle fiel a Dios, amén. Todo lo que estuvimos hablando la otra vez sobre la fidelidad, ¿verdad? Y aún dentro de la iglesia se trajo ese mensaje poderosísimo, ¿verdad? Para que lo escuches, cómo mantenerte fiel a Dios, amén. Pero podemos mirar que una persona de carácter es una persona obediente, amén, a la voz de Dios. Porque una persona desobediente Dios no puede usarla, no puede hacer la voluntad, ¿verdad? Que se estableció desde el principio. ¿Por qué? Porque es una persona desobediente, amén. Una persona de carácter es sumisa, amén, y lo podemos mirarlo, amén, cuando en Efesios 5:21 se nos habla, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, amén. Entonces, la sumisión es súper importante, hermanos, amén. Es una persona fiel, es una persona que no se jacta, amén, que no anda sonando trompeta por lo que hace, porque sabe de que lo que hace no es por las fuerzas de él o de ella, sino que son por las fuerzas de él, amén. No es orgullosa, amén. El carácter de Cristo, ¿verdad? Te hace tener un buen fundamento, amén. Fundamentos, ¿verdad? Que te hacen quedarte en donde estás y nada te mueve, amén. Te disciplina, y una de las prioridades es de que se mantiene fiel al Señor, amén. Y sabemos que un cristiano de carácter, hermanos, y esto me voy a enfocar un poco, pero es que en el momento de presión, hermanos, se mantiene bien fuerte. ¿Cuántos de ustedes en alguna etapa de su vida se han sentido, verdad, bajo presión, verdad, donde estás en un momento de presión y sientes, verdad, salirte de ese momento, pero tú sabes muy bien que no puedes moverte de ahí porque estás sentado, verdad? Estás sentado en lo que tú crees que es la palabra de Dios, y tú sabes que no te puedes mover de ahí, amén. Pero en momentos de presión, ¿verdad?
en el momento de presión, ellos quieren huir o queremos huir en ese momento, pero no podemos. No podemos porque estamos centrados y tenemos un carácter bien plantado en nosotros. Amén. En verdad podemos mirar la juventud, ¿verdad? Y los jóvenes que, ¿verdad? Son valientes, ¿verdad? Que están dentro de una iglesia y van a la escuela. En las escuelas tienen que mantener un carácter definido. ¿Quiénes son en Cristo? Un carácter fuerte en el Señor. Amén. Por eso es necesario que el carácter de Cristo esté bien centrado en un cristiano. Amén. Entonces, eso es lo que queremos. Amén. Queremos que nuestros hijos, que nosotros como hijos de Dios en este tiempo seamos gente de carácter, que nada nos mueva, que nada mueva nuestra fe, que nada venga a querer, ¿verdad?, a ensuciar nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Sino que tenemos que saber quiénes somos en Dios, qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. El carácter de un cristiano, amén, es ser una persona obediente, sumisa, ¿verdad? Fiel, no jactante, no orgullosa. Hay para que te estés examinando, ¿verdad? En este momento y asegúrate que tú tengas todo esto, ¿verdad? Bien fundamentado en ti. Amén. Y es el carácter de Cristo te hace tener un buen fundamento, ¿verdad? Eres una persona disciplinada y pones en prioridad de serle fiel a Dios. Amén, amén. Eso es lo que Dios busca en este tiempo, amén. Y es lo que Dios quiere formar en nosotros, un buen, ¿verdad? Un buen carácter, amén. ¿Y qué es tener carácter, verdad? Y eso ¿verdad? Lo estudié, ¿verdad? Pero es alguien que camina con mucha seguridad, ¿verdad? En el poder y en la guianza de Dios, amén. Que habla y actúa en fe, amén. Y que se para por la verdad, se para por la verdad. En este tiempo necesitamos jóvenes en las escuelas que se paren a predicar la verdad, amén. Eso es tener el carácter de Cristo, amén. Ser un cristiano de carácter, amén, que se para, ¿verdad? Por la verdad, en la verdad, amén, aunque tenga que atravesar oposiciones, temores, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Que tenga que arriesgarse, amén. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, jóvenes, ¿verdad? Aún adultos, matrimonios que se paren, ¿verdad? Que se paren a realmente pararse a establecer lo que la palabra, no a establecer, pero hablar la verdad, lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Amén. Es un espíritu empoderado, ¿verdad? Para que la fe pueda predicarse abiertamente. Amén. Y esto me encanta porque esto solamente lo llevan los servidores de Dios. Amén. Y lo hacen con amor y con respeto. Amén. Entonces eso es lo que queremos en este tiempo. El carácter de un cristiano, ¿verdad? Que tiene que ser firme. Tiene que ser firme y tiene que hablar con mucha seguridad. Amén. Y podemos mirar cómo Cristo fue un ejemplo, ¿verdad? A nuestra vida. Y me tocaba mucho mi corazón cuando yo leía la palabra y yo quiero compartirla contigo porque podemos mirar que Jesús tenía su carácter muy firme. Amén. Él tenía ese carácter, ¿verdad? Él quería cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y él tenía que estar determinado. Jesús era una persona muy determinada. ¿Qué significa ser alguien determinado? Se refiere, amén, a hacer la voluntad, ¿verdad? A tener una firme resolución de la voluntad, tener un propósito fijo para alcanzar metas espirituales o cumplir la voluntad de Dios. Amén. A pesar de la oposición o las dificultades. Yo no sé qué oposición se te esté levantando, ya puede que sea en tu trabajo, en tu escuela, en tu matrimonio, ¿verdad? Pero tienes que mantenerte determinado de que hay algo que se tiene que hacer.
algo se tiene que cumplir, la voluntad de Dios se tiene que cumplir, amén. Entonces me encanta porque dice que la determinación se refiere a una firme resolución de la voluntad, un propósito fijo para alcanzar metas espirituales o cumplir la voluntad de Dios a pesar de las oposiciones o las dificultades. Amén. Hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? A pesar de las oposiciones o las dificultades. Se manifiesta en la constancia. La constancia, se necesita constancia para seguir a un objetivo, incluso cuando la fe flaquea. ¿Cuántas veces te has sentido de que la fe te está flaqueando, pero tú sabes y dices, no puedo, necesito seguir caminando, necesito seguir orando, ¿verdad? Aunque la fe esté menguando, esté flaqueando, ¿verdad? Vengan dardos del enemigo, pero no, tengo que seguir adelante. Tienes un objetivo a que seguir, amén. Y en la capacidad de priorizar a Dios y sus principios sobre las presiones externas y conveniencias personales, amén. Podemos mirar que determinación es algo que es algo fijo para alcanzar metas, amén, metas espirituales, amén. ¿Cuál es tu determinación en tu hogar? Amén. Entonces podemos mirar que el carácter de un cristiano, amén, para el cristiano tener, ¿verdad? El carácter de un cristiano se necesita, ¿verdad? Se necesita carácter y determinación, amén. Y eso es para todo aquel que quiera hacer la voluntad del Señor, amén. Y yo quiero compartirte, vamos a Mateo 26:36, a Mateo 26:36, donde la palabra de Dios nos habla que Jesús se encontraba en un momento, ¿verdad? De angustia, amén, depresión, ¿verdad? Pero él sabía que necesitaba cumplir la voluntad de Dios. Él sabía que necesitaba hacer la voluntad de Dios, amén. Y quiero compartir esta palabra contigo, amén, porque esto es lo que nosotros como hijos, ¿verdad? Necesitamos hacer, ¿verdad? Tener ese carácter, ¿verdad? Tener esa determinación, ser gente firme, amén. Aún para tú crear a tus hijos, tú necesitas ser un padre, una madre determinada, porque nosotros como padres de familia queremos que, ¿verdad? La voluntad de Dios se cumpla en nuestros hijos, pero desde ahora nosotros tenemos que ser padres determinados, necesitamos que ser padres, ¿verdad? Que quieran encaminar, ¿verdad? A los hijos, ¿verdad? En rectitud, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, disciplinarlos conforme a la palabra del Señor. Pero me encanta, ¿verdad? Todo esto porque podemos mirar, ¿verdad? Como Jesús en momentos de presión, ¿verdad? Él era fuerte, ¿verdad? Él era bien fuerte y él sabía que no tenía ningún otro lugar más que ir y buscar a Dios en oración, ¿verdad? Vamos a leerlo, amén. Vamos a Mateo 26:36, amén. Y yo la estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, amén. Y dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí mientras voy allá para orar. Él sabía que él iba a ir y a orar y a estar con Dios. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Se llevó a 2 discípulos con él. Y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, le dijo a los discípulos. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra. Esto me impactaba mucho, porque dice que él inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Cuántos se han sentido así en un momento de aflicción, en un momento de angustia, donde solamente te vas y inclinas tu rostro, ¿verdad? En tierra y sabes que el único que está ahí por ti es Dios, porque no puedes moverte, sabes que tienes
algo determinado que hacer, amén. No puedes rendirte. Y entonces me encanta porque dice, y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. So, el Señor Jesús dijo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. O estaba en un momento de angustia, estaba en un momento de presión. Yo no me puedo imaginar la presión que se sentía en ese momento. Estamos hablando de que Jesús estaba a punto de ser crucificado en esa cruz del Calvario. Amén, él sabía que iba a morir, ¿verdad? Pero aún así se mantuvo con firmeza, tuvo carácter y él dijo, no quiero que se haga mi voluntad, sino que quiero que se haga tu voluntad. Y eso son palabras muy fuertes, amén, que hasta el día de hoy sigue marcando generaciones, hermanos, y eso es lo que nos tiene que marcar a nosotros, que nosotros como hijos de Dios no podemos dejarnos mover por emociones, por sentimientos, por el que nos digan o por lo que en ese momento estamos atravesando. No, hermanos, necesitamos ser gente de carácter, gente determinada, que no importando lo que estemos atravesando, hay una meta, hay algo que necesitamos que seguir alcanzando, ¿verdad? Yo estaba meditando, yo dije, Señor, ¿verdad? No podemos rendirnos como hijos de Dios porque hay una meta de poder entrar al reino de los cielos. Hay una meta de poder entrar a ese lugar y estar con nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente nosotros, nuestro hogar, nuestra familia, las almas, hermanos, necesitamos seguir adelante. Líder, ¿verdad? Servidor de Dios, pastor, ¿verdad? Tú tienes que seguir adelante, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Por eso hoy en esta mañana tenemos que saber que necesitamos, ¿verdad? Tener ese carácter, el carácter. Tenemos que ser cristianos de carácter. Amén. Carácter, ¿verdad? Que realmente hablemos y actuemos en fe y nos paremos a hablar siempre la verdad. Amén. So necesitamos una persona de carácter, hermanos. Es ser obediente, hermanos. Es ser obediente, es ser sumisa. Podemos mirar cómo Jesús tuvo que someterse a la voluntad del Señor. Amén. Someterse. Amén. Eso es una de las cosas que Jesús tuvo que entender, la sumisión, como hablábamos en Efesios 5:21, donde la palabra de Dios dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Y en este caso Jesús estaba sometido directamente a la voluntad del Padre. Amén. No había escapatoria, no había, ¿verdad?, cómo irse, sino que él sabía de que tenía que cumplir y hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero me encanta esta acción de Jesús. Me encanta cómo se mantuvo en un carácter firme. Amén. Porque dice, él estaba afligido, él estaba angustiado de lo que estaba a punto de suceder. Amén. ¿Verdad? Y aún dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a leer un poquito más enfrente. Dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aquí podemos aprender que aún nosotros como cristianos, amén, necesitamos siempre estar velando y orando, hermanos, velando y orando a todo tiempo, y ese tiene que ser nuestra comunión con Dios, ¿verdad?
el hablar con Dios, el estar con Dios. No podemos bajarle, ¿verdad?, la guardia, ¿verdad? Porque aún aquí nos dice, ¿verdad?, para que no entremos en tentaciones. Bueno, le decía a los discípulos, pero esto lo podemos agarrar nosotros, amados hermanos, porque cuando le bajamos a la oración y no estamos en comunión de Dios, la tentación viene y toca la puerta del corazón. Y mi pregunta es, ¿tendrás el carácter para poder ponerle un paro a la tentación? Por eso es importante, ¿verdad?, nosotros estar bajo oración. Amén. Y luego dice el 42, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, al que me traiciona ya está aquí. Hermanos, necesitamos ser como Jesús, tener ese carácter. Él sabía que ya estaba a punto de morir, pero aún así se mantuvo firme, se mantuvo en determinación, ¿verdad? Él tuvo que ser alguien determinado, alguien, ¿verdad?, que aún en medio de todas estas opresiones, hermanos, estos momentos de aflicción, él sabía que necesitaba cumplir y hacer la voluntad de Dios. Amén. Y podemos mirar, ¿verdad?, aún en Lucas. Amén. Si vamos a Lucas, ¿verdad?, 22:39, Lucas 22:39, podemos mirar, hermanos, cómo este hombre que es Jesús, ¿verdad?, pudo mantenerse hasta el final. Y esa tiene que ser nuestra meta, hermanos, mantenernos hasta el final. Amén. 22:39, la palabra de Dios nos habla. Amén. En la misma historia, pero yo quiero leerla porque podemos mirar, ¿verdad?, cómo esto, en medio de todas estas opresiones, él tenía el carácter. Él quería hacer la voluntad de Dios, pero para hacer la voluntad de Dios necesitaba el carácter y la determinación. Amén. Y podemos mirar, dice, pero aquí dice en Lucas 22:39, dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como costumbre, fue al monte de los olivos. Ahí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Él estaba sufriendo demasiado. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Fíjate, hermanos, Dios no nos deja solos. Dios siempre viene y nos fortalece en medio de estos momentos de angustia, hermano. Por eso, hermano, si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, en un momento de dificultad, Dios aún manda a sus ángeles a fortalecernos. Amén. Porque aquí miramos, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tan agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Dice: finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Hermanos, necesitamos ser gente de carácter. Yo me imagino que decía: Señor, que pase de mí esta copa, pero dentro de él decía: no,
no, yo necesito hacer la voluntad de Dios. Venía algo más fuerte sobre él, ¿verdad? Venía algo muy fuerte sobre él y decía, no, yo tengo que mantenerme firme. Y ese es el carácter. Ese es el carácter que todo hijo de Dios, todo cristiano, toda mujer de Dios, todo hombre de Dios necesitamos. Que en medio de, en momentos de presión, en momentos de tristeza, en momentos de aflicción, necesitamos mantener nuestro carácter firme. Amén. Y siempre hablar con la fe, ¿verdad? Mantener esa fe firme, agarrarnos de la palabra de Dios, hermanos. Aún podemos mirar los tres jóvenes hebreos, como aún en medio de ese momento, ¿verdad? De que se les decía que se inclinaran ante otros dioses, ellos decían no. Ellos se mantenían, ellos tenían su carácter muy firme, eran bold, eran exactos, eran firmes, ¿verdad? En lo que ellos creían. Ellos eran había una certeza muy fuerte en ellos, ¿verdad? Y esto venía a través del poder de Dios en ellos, ¿verdad? Y actuaban y hablaban con mucha seguridad y con mucha fe. Hermanos, nosotros como hijos de Dios nos tenemos que parar, tenemos que pelear por la fe, tenemos que pararnos y hablar la verdad en todo momento, hermano, en tu trabajo, ¿verdad? En tu escuela, aún con tus hijos, háblales la verdad, amén. Jóvenes que a lo mejor están en drogas, están en lo que quiera, en lo que ellos se encuentren, en las drogas, en el alcoholismo, aún tus familiares tenemos que hablar con la verdad. Esto es lo que nosotros necesitamos. Esta generación se necesita levantar, hablar con la verdad. Pero tristemente, hermanos, esto es lo que más es triste, hermanos, que, ¿verdad? Los cristianos vienen, ¿verdad? Y pierden su tiempo dentro de una iglesia, cuando hay mucho que hacer fuera de una iglesia. Hablar la verdad. Hablar la verdad, hermanos. A veces el cristiano pierde el tiempo, hermanos. El cristiano viene y se sienta, se mete en su propio mundo, ¿verdad? Y se olvida de lo demás. No podemos hacer eso, hermanos. Tenemos que pararnos firmes, hermanos. Necesitamos que pararnos firmes. Por eso Dios pide obediencia de nosotros. Por eso Dios pide que seamos sumisos. Por eso Dios pide que seamos gente fiel. Por eso Dios pide que seamos gente que no se jacten o que no sea orgullosa. Por eso Dios pide que nos desechemos de todo eso, como se predicaba la última vez, ¿verdad? Que rindamos todas esas áreas que nos siguen, ¿verdad? Destruyendo dentro de nosotros. ¿Qué te está destruyendo? ¿Qué no te está permitiendo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué no te está permitiendo tener un carácter firme? Hermanos, es tiempo de que los hijos de Dios se levanten en este tiempo. Amén. Que no pierdan su tiempo. Hay gente que te necesita en el trabajo. Hay gente que se está perdiendo. Hay gente que está atravesando por un momento muy difícil en su hogar, en su familia, y necesita a alguien que les predique la palabra de Dios. Por eso, hermanos, levántate en esto. Mantén tu carácter firme en Cristo. Mantente, ¿verdad? Y ten una meta, hacer la voluntad de Dios en esta tierra. O si tú predicas la palabra, sigue predicando el evangelio. Si tú hablas de la palabra de Dios en tu trabajo, sigue predicando la palabra de Dios. Y en la escuela, joven, tú estás predicando la palabra, predica la palabra de Dios. Esta generación necesita la juventud, esta generación necesita los jóvenes cristianos, los jóvenes hijos de Dios que sepan quiénes son en Él. ¿Por qué? Porque se necesita, hay mucha maldad, hay tanta maldad. Ahorita las lesbianas, las lesbianas, todos los que se consideran gays, todos esos, ¿verdad? Esos se están levantando con tanta maldad, pero se necesita alguien que quiera hablar el evangelio, que quiera hablarle la verdad. Y la palabra de Dios dice que el perfecto
perfecto amor echa fuera el temor, hermanos. Necesitamos que esta generación se levante. ¿Cuántos matrimonios están a punto de divorciarse? Pero tú trabajas aún con tu esposa en tu trabajo, prediquen el evangelio, hablen de Jesús, testifiquen del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en ustedes. Hermanos, es tiempo de que se levante esta generación. Amén. Yo te quiero dejar hoy en esta mañana con esta palabra, ¿verdad? El carácter, ¿verdad? De un cristiano. Necesitamos que, ¿verdad?, mantener ese carácter firme en nosotros como hijos de Dios para poder llevar su palabra a otros corazones. Amén. Te dejo con esta palabra. Acuérdate de lo que Jesús hizo, ¿verdad? En ese monte de los olivos, cuando Él fue y oró, derramó su alma y estaba angustiado, estaba triste, pero aún en medio de todo eso, Él se mantuvo firme y supo que necesitaba hacer la voluntad de Dios, y eso lo llevó a la muerte, que a causa de esa muerte ahora tú y yo estamos en esta tierra. Ahora nos toca a nosotros a seguir expandiendo el evangelio. Dios te bendiga.